Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. Nos encontramos en esta mañana una vez más con el pastor John Freddy. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Ángel. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Bienvenidos también a este programa. Lección número 10 para el 9 de diciembre, titulado Misión a favor de los no alcanzados, primera parte. Pastor, tenemos una costumbre, tradición en nuestra iglesia. Antes de abrir la palabra de Dios, pedimos la bendición del Espíritu Santo para la iluminación. Claro que sí, Pastor. Vamos a hacerlo entonces en este momento. Oremos. Querido Señor, estamos dándote las gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Rogamos, oh Dios, que nos asistas y nos des el permiso y la bendición de tu Espíritu Santo para entenderla de la manera correcta y también enseñarla a nuestros hermanos. Gracias por escucharnos, oh Dios, y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor John Freddy, en el mundo somos 8.000 millones de personas, o 8 billones de personas. Bastantes. Bastante. Sí, Señor. Y uno podría pensar que el cristianismo ha llegado a toda nación, tribu y lengua, pero no. Esas 8.000 millones de personas, mis apreciados hermanos, están divididas en cerca de 4.200 creencias religiosas. Vaya, bastantes. Dentro de esas 4.200 creencias religiosas hay 3 que son prácticamente las que movilizan el mundo espiritual: el cristianismo, el islamismo, o los musulmanes, y los budistas, o el budismo. Ahora, es interesante, pastor, porque dentro de esa torta de los 8.000 millones de personas, la parte del cristianismo es solo el 31%. O sea, menos de 3 partes de la población mundial son cristianos. Ahora, me hago entender, hermanos. Cristianos, no adventistas. Claro. Porque dentro de ese 31%, el adventismo es menos del 1%. Mis apreciados hermanos y amigos, que como cristianos tenemos 2 tareas. 1, como adventistas, alcanzar con algunas verdades particulares que tenemos, pastor, Sí, Señor. a esa masa que equivale al 31%. Llámese católicos, pentecostales, anglicanos, luteranos, iglesias neopentecostales. Así es. Primera labor. Pero la segunda labor de la cual nos va a hablar esta semana es que también como adventistas y cristianos tenemos que alcanzar ese 69% de la población mundial que no cree en la palabra, pastor, ni cree en Cristo. Y déjame decirle, pastor y apreciado hermano y amigo, que esta sí es una magna labor. Porque una cosa es, mi hermano, llegar a la casa del católico que tiene unas columnas vertebrales en su creencia muy parecidas a las nuestras y que es tan solo hablarles un poco más, podríamos decirles sumarles algunas doctrinas especiales. Pero otra cosa, pastor John Freddy, es llegar a un lugar donde no conocen la Biblia y no conocen a Cristo. Yo quiero colocarte ese panorama, pastor. Imaginémonos que un budista viene a evangelizarte, toca tu puerta, tin, tin, tin. Primero, con una vestimenta diferente a la tuya completamente. Así es, claro. Segundo, con la cabeza completamente rapada. Tercero, con unos escritos llamados los escritos Vedas o védicos. Y cuarto, a convertirte a un dios que se llama el Buda. El cual difícil. Tal vez es muy difícil, hermano. Si tan solo se hace difícil que un católico venga a nuestra iglesia o que un pentecostal nos evangelice a nosotros dentro del mundo del cristianismo, ¿se imagina dentro del mundo de las religiones mundiales? Tremendo. Pero déjame decirles, mis apreciados hermanos, que aunque es difícil, no es imposible. ¿Por qué? Porque el Señor dio una misión allá en Mateo capítulo 28, pastor, antes de ir al cielo, y dijo que el mensaje del cristianismo tenía que llegar a toda nación, tribu y lengua. Así es. Y uno de los pioneros en las misiones globales y en las misiones de alcanzar
a los no alcanzados fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo salió de su territorio de Jerusalén y empezó 3 viajes misioneros que lo llevaron por lugares de ciudades, campos, valles, veredas, pueblos que no conocían al Dios verdadero. En uno de esos viajes, pastor, el apóstol Pablo llegó a Atenas, una ciudad bastante politeísta. Adoraban a Júpiter, que nada tenía que ver con Cristo, a Zeus, que nada tenía que ver con Cristo, a Diana, que nada tenía que ver con Cristo. ¿Cuál fue la experiencia del apóstol Pablo ahí en Atenas, pastor? Claro que sí, pastor Ángel y mis apreciados hermanos. En el capítulo 17 del libro de Hechos, encontramos que Pablo inicia un programa excelente de testificación en favor justamente, pastor Ángel, de esas personas que no conocían absolutamente nada de Dios, de la Biblia, ni del cristianismo. Y él está en la ciudad de Atenas. Cuando Pablo empieza a caminar por esta ciudad, se da cuenta de que la idolatría, pastor Ángel, era demasiadamente alta. Mucha gente, muchos dioses. Toda la gente adoraban dioses paganos, la idolatría era muy fuerte y por ningún lado Pablo veía como una esperanza de poder transmitir el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Sin embargo, Pablo, al ver esa gran necesidad en su corazón, había un deseo. Enardecía el deseo de testificar, de predicar, de ir, de hacerles entender a estas personas que existe un Dios verdadero. Y Pablo, de esa manera, él entendía que a pesar de que no conocían nada del Señor, estas personas, pastor Ángel, también necesitaban ser salvas y necesitaban conocer el mensaje que Cristo vino a enseñarnos, que es el mensaje de perdón, de reconciliación con nuestro Dios y la oportunidad de acompañarle para vivir por la eternidad. Algo muy interesante que presenta el libro de Hechos es que Pablo acostumbraba a ir al mercado, a la plaza de la ciudad, y allí se daba cuenta del ambiente que reinaba en la ciudad. Estudiaba a la gente, a los comerciantes, a la gente que iba a comprar, y aprovechaba ese método para acercarse a la gente, para hablarles, para sugerirles. Y podemos decir que Pablo pudo iniciar en ese momento el primer centro de estudios de misión global, enfocado en los mercados, en las plazas de mercado de la ciudad de Atenas. Esto sin duda nos da a nosotros una luz clara, pastor Ángel, de que también, al igual que Pablo, debemos idear, innovar estrategias especiales para llegar a esas personas que hacen parte de los grupos no alcanzados, que no tienen ni idea acerca de Dios, pero que necesitan conocer de Dios para recibir la salvación. Así que Pablo es un excelente maestro, excelente misionero, pero excelente maestro que nos puede ayudar también a nosotros en ese propósito de testificar y de hablar a aquellos que no conocen a Dios, pero que necesitan ser salvos. Gracias, pastor. Inevitablemente, a nivel personal, pastor, yo admiro al apóstol Pablo. Yo también. Antes de llegar a Atenas, el apóstol Pablo, mis apreciados hermanos, le aconteció lo siguiente. Antes de llegar a Atenas, él había llegado a Tesalónica. Y en Tesalónica había visto un panorama. El panorama de predicar el evangelio y que un grupo estuviera de acuerdo y un grupo tajante no estuviera de acuerdo. Así es. Eso es un escenario, ¿cierto? Cuando tú vas y le explicas el evangelio a una persona y la persona le dice, te respeto, pero yo sigo haciendo como yo he hecho. Así es. Como mis padres me enseñaron. La costumbre. La costumbre. Pero luego, saliendo de un alboroto ahí en Tesalónica, Pablo va a Berea. Y en Berea encuentra otro escenario. El escenario de predicar el evangelio y que las personas que son los oyentes no se queden tan solo con el mensaje que les transmitimos, sino que escudriñen, Por ellos mismos. indaguen, Claro.
busquen, que es el escenario que uno quisiera encontrar, ¿cierto? Así es, pastor. Que uno predicase la palabra de Dios y las personas cuestionasen sus creencias y también cuestionasen lo que uno les expresa a la luz de las Sagradas Escrituras, porque la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Pero ahora encuentra Pablo otro escenario, ¿cierto? Un escenario muy particular, el escenario de Atenas, ¿cierto? El escenario de personas que no conocen al Dios verdadero. Así es. Y Pablo hace algo bien interesante, pastor, porque Pablo se dirige al comienzo, mis apreciados hermanos, a las sinagogas judías que había allá en Atenas. Y allá en la sinagoga judía se encuentran algunos judíos que son receptivos a la palabra. Pero también el discurso de Pablo, los hermanos tal vez invitaron, los hermanos judíos, y el discurso de Pablo fue tan interesante que algunos hermanos que practicaban el estoicismo, algunos atenienses, y otros que practicaban el epicurismo, ¿cierto? Así es. Epicúreos y estoicos, le escucharon hablar. Y déjame decirle que estos eran dos escuelas filosóficas muy importantes para aquella época. Eran fuertes. Sí, el estoicismo considera la ley de causa y efecto, para resumirle. Causa y efecto. Ellos dicen que lo que pasa en el mundo no lo podemos controlar, hermanos. Pero que sí podemos controlar la forma como vemos esas acciones. O sea que está en nosotros controlar cómo percibimos los eventos que acontecen en el mundo. Por otro lado, el epicurismo, formado por allá en el año 307 a.C., formó una escuela, una línea llamada el Jardín, que hacía mucho énfasis en la amistad e incursionaba en sus discursos teológicos y filosóficos mujeres. Bien interesante. Así que eran dos escuelas importantes. Ahí habían dos personajes escuchando al apóstol Pablo. Les pareció inevitablemente muy excelente la exposición que hizo, hasta tal punto que le hicieron una invitación especial, pastor. Interesante. ¿Cierto? Una invitación de esas que uno quisiera que le hicieran. Lo invitaron al Areópago. ¿Qué era el Areópago, mis apreciados? El Areópago era el lugar donde era cuna de las discusiones teológicas de aquella época. Dos, era cuna de las exposiciones científicas de aquella época. También. Era cuna de las exposiciones matemáticas de aquella época, de las exposiciones, podríamos decir, políticas o del tema de la democracia. Ustedes saben que realmente en Grecia, en especial Atenas, es cuna de las ciencias, ¿no? Por supuesto que sí. Cuna de la ciencia. Viene a nuestra mente filósofos como Aristóteles, como Platón, como Sócrates, que han transcurrido y han vivido sus pensamientos a través del tiempo. Así es. O sea, era un privilegio el apóstol Pablo pararse, mis apreciados hermanos, a exponer de Cristo en el Areópago. Pero gracias a una exposición sencilla en una sinagoga, pero profunda, algunas personas le escucharon y le invitaron a otro nivel, el nivel del Areópago. Y allá el apóstol Pablo aprovechó, mis apreciados hermanos, para hacer sus exposiciones teológicas muy interesantes. Muy interesantes, ¿por qué? Porque yo me imagino al apóstol Pablo ya en la parte de la platea, de la plataforma, y al frente esas escalanatas, esos escalones, llenos de personas interesantes, filósofos, matemáticos, demócratas. Prestándole atención. ¿Cierto? ¿Cómo iba a hacer la introducción el apóstol Pablo? Y hizo una introducción espectacular, ¿cierto? La introducción del Dios no conocido, pastor. Sí, pastor Ángel. Hay que resaltar, mis apreciados hermanos, que el apóstol Pablo era una persona muy inteligente, muy hábil, muy rápido. Su pensamiento estaba en un momento aquí, pero también luego en otro. Y su preocupación máxima era presentar a Cristo. Y cuando él está en ese lugar del Areópago, se da cuenta de que
los atenienses adoraban a un Dios no conocido. Parecía que estaba allí el espacio, el monumento, el espacio para el monumento, pero como que no había nada porque no lo representaban con algo así físico. Así que el apóstol Pablo dice, Pastor Ángel, por ahí me les voy a meter. Por ahí es la oportunidad que voy a usar para transmitir y para hablarles acerca del Dios vivo en el cual yo creo. Pastor, me hace eso acordar de cuando uno colportaba, ¿no? Claro que sí, pastor. Ahora que estuve en Dominicana, mis apreciados, llegué a la casa de un hombre adinerado. ¡Qué bien! Y entré en su sala y me acordé de aquel principio de colportaje. Cómo hacer un vínculo relacional para entrar en una conversación amena. No falla. Que yo visualicé como Pablo, porque la Biblia dice que Pablo visualizó y observó, pastor. Así es. Y yo visualicé y observé lo que había en su sala, ¿cierto? Entonces vi una foto, un souvenir de allá del Dal Mahaya, vi otra de la Torre Eiffel, vi otro de la muralla china, vi otra de las pirámides de Egipto. Y entonces empecé a tener un discurso en base a los lugares que este hombre había visitado. Y eso logró ya una conversación fluida. Un acercamiento. Un acercamiento. Claro. Yo creo que eso fue lo que hizo de una u otra forma Pablo, ¿cierto? Pablo, que era un hombre conocedor no solo del área religiosa, sino que era conocedor de la cultura, un hombre que hablaba varios idiomas, un hombre que había recorrido el mundo y un hombre muy lector, logró iniciar una conversión espiritual a través de este punto. Claro que sí, Pastor Ángel. Por supuesto, el apóstol Pablo aprovecha esta oportunidad que ellos adoraban al Dios no conocido y él les dice, miren, apreciados filósofos, respetados personajes de la sociedad de aquel entonces de Atenas. Yo quiero hablarles, les dice el apóstol Pablo, de aquel Dios que ustedes no conocen, sin embargo adoran. Es el Dios a quien yo sí conozco, a quien yo adoro y a quien yo sirvo. Cuando los atenienses que estaban allí en el Areópago escuchan estas palabras de Pablo, Pastor Ángel, todos como que se le abren los ojos y dicen, aquí hay algo importante que escuchar. Y entonces se detienen y se sientan y empiezan a prestar atención al apóstol Pablo. Qué interesante, mis apreciados hermanos y Pastor Ángel, que el apóstol Pablo no se burló de que ellos adoraran algo o alguien que no conocían. Fue muy respetuoso el apóstol Pablo. Él valoró el hecho de que estos atenienses tenían una alta preocupación por la religiosidad, por la religión. Porque de antemano, pastor, qué pena que sí, señor. A veces pensamos que nuestra función es como que aplastar al otro. ¿Cierto? Claro. El hermanito que dice, bueno, me encontré con el hermano pentecostal y le di una garrotera que no quiere ni volver a hablar conmigo. Y pensamos que ese es el éxito. Es algo totalmente equivocado, Pastor Ángel, cuando queremos imponernos sobre los demás y resaltar lo que nosotros creemos. Claro que sí, creemos en la verdad, pero tenemos que ser respetuosos con la gente que no acepta o no conoce esta verdad. Y el apóstol Pablo nos da ese ejemplo excelente. Cuando estos atenienses escuchan al apóstol Pablo, ellos están atentos y dicen, caramba, este hombre nos está hablando de algo que nosotros conocemos, algo que nosotros tenemos en nuestra cultura, pero hasta el momento no sabíamos acerca de este Dios. Y Pablo comienza y habla y expresa y les dice y les comunica de que ellos están en una buena sintonía, en un buen curso, porque tienen la oportunidad de acercarse a Dios, al Dios vivo, y tienen la oportunidad de conocer la salvación y el propósito que Dios tenía para con esos atenienses que le estaban escuchando. Y mis apreciados hermanos, aquí hay que aprender algo muy importante. Si ustedes y yo estamos escuchando al Señor
y aceptamos el desafío de llevar su mensaje, su palabra a la gente que no sabe absolutamente nada acerca de Dios ni del cristianismo, pues tenemos que aprender del apóstol Pablo también. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos ayude a observar, que nos ayude a estar atentos para detectar la oportunidad de introducirnos con el mensaje de salvación. Les aseguro que si oramos a Dios y le pedimos sabiduría, Él nos la va a dar para que tengamos un ministerio de testificación exitoso hacia esos grupos de personas que hasta el momento no han escuchado nada acerca del Dios vivo. Pastor Ángel. Gracias. Yo creo que el apóstol Pablo, en medio de esta discusión, bueno, que antemano discusión no es lo que nosotros hoy pensamos, ¿cierto? Claro que no. ¿Cierto? La discusión era una conversación apoteósica, profundizando en nuestros puntos de vista. Así es. Así, mis apreciados, que en medio de esta conversa o en este diálogo que tuvo el apóstol Pablo, Lucas nos registra, pastor, allá en el capítulo 17, versículo 24 al 27, 5 principios. Yo quiero que tú me leas esos versículos. Que capítulo 17, versículo 24 al 27. Claro que sí, Pastor Ángel, con mucho gusto. Dice así la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La lección, pastor, nos resumía 5 puntos que me parecen interesante compartirlos de forma literal con ustedes en este día. Primero, Pablo elogió la actuación espiritual y la sinceridad que tenían los atenienses. Yo creo que ese elogio sirve para hacer un contacto amistoso. Claro que sí. Independiente si vamos a hablar con gente de nuestras creencias cristianas o con personas que no aceptan al cristianismo. Tenemos que llegar a un punto de acuerdo. De acuerdo, sí, señor. Segundo, luego Pablo mostró que había estudiado su creencia y había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo aprendido. Y lo expresó. Así es. Tercero, a continuación les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían completamente. Cuarto, después de esto, Pablo compartió el aspecto de Dios que sabía que ellos necesitaban desesperadamente. Un Dios que existe, real, que los amaba, que no está lejos, sino que está en medio de ellos. Amén, claro que sí. Porque inevitablemente ellos consideraban que los dioses estaban lejos de los humanos. Y por último, al final del discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significaba rechazar el conocimiento de Dios, el Dios que aún no conoce. Yo pienso, pastor, que en esto de nosotros salir a evangelizar a los no alcanzados nos pasa lo siguiente. Primero, tenemos un grupo grande de personas que no salimos a evangelizar ni siquiera dentro del mundo cristiano, sí que menos. Es lamentable. Al mundo no cristiano. Primera instancia. Segundo, tenemos un grupo de personas que si bien salimos a hacer la labor, no tenemos la forma correcta de hacerlo. Porque pensamos que es imponiéndoles nuestras creencias por encima de ellos y por debajeándoles sus percepciones. Grave error. Tercero, si queremos hacerlo y empezamos a hacerlo, entonces queremos acelerar los procesos.
Y bien sabemos que si es difícil conllevar a una persona cristiana al adventismo, pues los procesos que se realizan con personas no cristianas son mucho más lentos. Claro. Estamos enviando como Unión Colombiana, pastor, para el próximo año, una pareja paga por la Unión Colombiana y los campos, incluyendo la Asociación Surcolombiana, a Túnez. Interesante. ¿Cierto? Y de habla inglesa, habla francesa, cero español, donde el 98.9% de la población no es cristiana. Hay bastante trabajo para hacer allá. Inevitablemente es un proceso, como dijo usted, es un estudio de misión global, llegar a atraer una persona al cristianismo bajo ese contexto. Así es, pastor. Pero bueno, y lo cuarto que hacemos es que si muchas veces hacemos buenos puntos de empatía, de amistad, que es lo que a veces pasa con nuestros vecinos, nosotros le damos la torta, le damos el regalo, los saludamos, le abrimos la puerta, cuidamos del perro, les abrazamos, les compartimos, y los vecinos dicen, ¡qué buenos vecinos! Entonces no pasamos al segundo nivel. Porque el segundo nivel no es que solo queden pensando qué buenos vecinos. El segundo nivel es entrar a enseñarles las verdades de Dios. Claro que sí. Entonces Pablo no se quedó en esos 5 puntos que son solo de empatía, o en esos 5 puntos que son solo de buscar puntos de acercamiento, puntos intermedios, sino que Pablo también avanzó al otro punto, al punto doctrinal. Claro que sí, pastor. Y es lo que nos presenta el tema de la lección con el tema cruzar la línea, con la parte de cruzar la línea. El apóstol Pablo, en esa conversación que sostiene, que mantiene allí en el Areópago con estos distinguidos atenienses, él está aprovechando cualquier oportunidad. Y él dice, esta es mi oportunidad de predicar un mensaje completo, el mensaje de salvación, un mensaje completo a esta gente que nunca lo había escuchado. Y me llama la atención, Pastor Ángel, que tomando las cosas que tenía Pablo en común con los atenienses, que era la inclinación hacia lo religioso, hacia lo espiritual, Pablo empieza a hablarles acerca del Dios vivo y les dice, miren, caballeros, distinguidos hombres atenienses, Dios, el Dios no conocido, al cual ustedes han adorado por tanto tiempo, pero que no saben quién es, pero que yo sí le conozco, y vengo a hablarles acerca de su grande poder. Ese Dios vivo, ese Dios altísimo, Él los ama a ustedes. Y me imagino que cuando Pablo dice estas palabras, estos hombres todavía abren más los ojos y se sorprenden. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? De que un Dios especial del cual no conocíamos nada, nos ama porque nos creó, porque nos formó, porque somos hechura de sus manos, porque somos corona de su creación. ¿Cómo es posible esto? Y Pablo continúa aprovechando la atención y les dice, claro que sí, el Dios vivo, el Dios no conocido para ustedes, ese Dios tiene planes maravillosos para su vida. Y ellos están atentos. Y Pablo, el Espíritu Santo le ilumina, Pastor Ángel, y le dice, aprovecha la oportunidad, predica el mensaje completo. Y una vez que Pablo les habla del amor de Dios, del poder creador de Dios y de los planes que Dios tiene para ellos, Pablo se refiere a la resurrección de Cristo Jesús. Habla de Cristo, del Señor Jesús como nuestro Salvador, como aquel Dios maravilloso que vino a rescatarnos, que murió, que fue crucificado, pero que no está allí, muerto en la tumba, sino que se levantó y resucitó, y en este momento les dice, está intercediendo por ustedes y por mí en el trono celestial, en el santuario celestial. Algo que presenta el libro de Hechos, Pastor Ángel, es que cuando Pablo termina su exposición completa del Evangelio,
muchos de estos caballeros atenienses dijeron, esto sí está difícil de creer. Esto de la resurrección está como muy difícil. Todo iba bien, lo que nos habló acerca del amor de Dios, de que Él nos ha creado, pero esto para nosotros es imposible de creer, de que haya resurrección. ¿Y saben por qué pasó? Porque para los griegos y los atenienses, los dioses no morían. Así es, Y sí que menos resucitaban. por supuesto. Pero la verdad presente, que a través de todos los tiempos, en cada periodo de tiempo ha habido una verdad presente. Así es. En los tiempos de Martín Lutero fue la justificación por la fe. Pero en los tiempos del apóstol Pablo, la verdad presente era que Cristo había muerto y resucitado. O sea, Pablo lo que predicó fue la verdad presente para su época, ¿cierto? Sí, señor. Aunque esa verdad presente llevase a que algunos se burlasen. Claro, pastor. Y a Pablo no le dio temor. Y él predicó con denuedo este mensaje de salvación y de resurrección. Y si bien algunos lo rechazaron y tal vez se levantaron y se fueron a otra actividad, dice la palabra de Dios que muchos creyeron, estuvieron atentos y aceptaron este mensaje que Pablo les comunicó. Entonces, Pastor Ángel y mis apreciados hermanos, Dios espera de que nosotros tengamos esto muy en cuenta. Cuando vamos a predicar el Evangelio a alguien que no tiene ninguna noción acerca de Dios, debemos nosotros procurar, con la ayuda del Señor, presentarles un mensaje completo. Y no hay que hacerlo sin temor, no hay que tener miedo, Pastor Ángel. Como seres humanos, si algo tenemos es el miedo al rechazo, a que nos rechacen, a que nos hagan el feo, a que nos miren mal. Y esto nos impide en muchas ocasiones hacer el trabajo que Dios nos ha enviado a realizar. El trabajo de predicar su mensaje a todas las personas del mundo, con diferentes culturas, con diferentes creencias. Es la invitación que nos hace el Señor. Así que, mis apreciados hermanos, no le dé temor a usted predicar el Evangelio completo. Así la gente se burle, así algunos lo rechacen. Somos llamados a predicar. No significa que todo el mundo nos va a escuchar y va a hacerse cristiano o va a hacerse adventista. No significa esto. Pero por lo menos, ustedes y yo, si cumplimos con la misión, estaremos dándole la oportunidad a la gente para que ellos conozcan la verdad completa. Y una vez que la conozcan, entonces tomen una decisión en favor o en contra de la verdad. Recordemos, Pastor Ángel, que Mateo 24:14 nos habla de la última señal que deberá cumplirse para que Cristo venga a este mundo. ¿Y cuál es? Que el Evangelio sea predicado a toda persona, a esos más de 8,000 millones de habitantes que estamos en este momento. El Evangelio debe ser predicado. Amén. Así es. Y de esa manera debemos preocuparnos solamente por predicar. De lo otro se encarga el Espíritu Santo, de que acepten, de que creen, se encarga Dios. Pero ustedes y yo cumplamos la misión que Dios nos ha enviado para predicar su palabra. Gracias, pastor. Ahora, tal vez alguna persona está observando este video y se está preguntando cuál es la parte que a mí me toca. Pero primero quiero decirle que en Colombia tenemos un sinnúmero de lugares en la selva, y no tan solo en la selva, sino también ya en los centros poblados, de personas que no hablan nuestro idioma, nuestra lengua, que son nuestros hermanos, pero que no conocen del Señor. Así es, pastor. Así que hay una labor. Segundo, en nuestro vecindario, en nuestro barrio, en el lugar donde cohabitamos, hay ya un sinnúmero de personas que no combinan con el pensamiento del cristianismo. En un mundo globalizado que ya están infectados por creencias, pensamientos, cosmovisiones contrarias a la palabra de Dios y a la creencia de un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Así que tomemos las herramientas que el apóstol Pablo nos ha dado. Tomemos el Espíritu Santo y la compañía de Jesucristo que está presente y dispuesta para nosotros. Y durante esta semana
apoyemos en la predicación del Evangelio a alguna de esas personas no alcanzadas. Amén. Dios te bendiga, mi apreciado hermano. Dios te guarde. Que tengas una feliz semana y la bendición del Señor te acompañe y la misión te impele como el apóstol Pablo. La misión te reargulla en pos de los no alcanzados. Vamos a orar, pastor. ¿Qué tal si nos dirigen oraciones tan amables? Claro que sí, pastor. Con mucho gusto, pastor Ángel. Vamos a orar. Querido Dios, te damos las gracias, Padre bueno, porque nos has acompañado en el transcurso del estudio de tu palabra. Permite que este mensaje haya sido muy claro para todos y que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo, así como lo hizo el apóstol Pablo, a predicar tu palabra, a anunciar tu mensaje a todas las personas y que tú, Señor, te encargues de los resultados para que mucha gente crea en ti y también te acepte como su único Salvador personal. Amén. Oh Dios, quiero aprovechar este momento para pedirte especialmente que bendigas a tu siervo, a tu hijo, el pastor Ángel. Gracias porque hoy le estás permitiendo cumplir 1 año más de vida. Así que pedimos muchas bendiciones y muchas felicidades para él y para toda su familia, y que le sigas usando en tu ministerio y que él siga siendo un siervo tuyo que traiga para ti muchas almas que puedan recibir en ti la salvación. Gracias por esta bendición para tu hijo. En el nombre de Jesús oramos, oh Dios. Amén y amén. Gracias, mis apreciados amigos, por haberse quedado viendo este programa Biblia al alcance de todos, un repaso de escuela sabática. Gracias, Pastor John Freddy, por acompañarnos y también por esa preciosa oración hoy, 3 de diciembre, a favor de este servidor. Bendiciones y hasta una próxima emisión. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros.